Hola, mi nombre es Yuraima Contreras. Soy en la continuación del desarrollo del tema de medicina legal. Voy a hacer mención de dos importantes aspectos, como es por una parte los requisitos para el ejercicio legal de la medicina y por la otra los tipos de secretos médicos. El ejercicio legal de la medicina está contemplado en el artículo 2 de la Ley del Ejercicio de la Medicina del año 2011, en cuyo texto señala que se entiende por ejercicio de la medicina la prestación de atención médica preventivo-curativa a la población por parte de los profesionales médicos, así como la determinación de las causas de muerte, el peritaje y asesoramiento médico forense y la investigación y docencia en las ciencias médicas. De esta forma, deben resaltarse dos hechos relevantes: el reconocimiento legal de la medicina forense con sus áreas de trabajo. Esto es un tema vinculado con la presente cátedra de criminalística, así como el ser esta actividad de forma exclusiva de los médicos, ello con la finalidad de evitar el ejercicio legal de la medicina. En tal sentido, dentro de los requisitos legales para ejercer la profesión de médico se encuentran los previstos en la Ley del Ejercicio Médico de la Medicina en el artículo 4, a saber: poseer el título de doctor en ciencias médicas, médico cirujano o médico integral comunitario, expedido por una universidad venezolana. 2. Inscribir el título correspondiente en un registro principal. 3. Estar inscrito en el colegio de médicos u otra organización médico gremial. Y 4. Cumplir las demás disposiciones contenidas al efecto en esta ley y su reglamento. Adicionalmente, el médico, para poder ejercer, debe haber cumplido con el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, es decir, haber desempeñado por lo menos durante un año el cargo de médico rural o haber efectuado internado rotatorio de posgrado durante 2 años, que incluya pasantía no menor de 6 meses en un medio rural, de preferencia al final del internado. El no cumplimiento de estos requisitos es lo que se llama ejercicio ilegal de la profesión, o desde el punto de vista del Código de Deontología Médica del año de 1985, lo que se denomina el intrusismo, definida en el artículo 22 como la incursión o interferencia en el desarrollo del ejercicio profesional médico y que está consagrado, entre los cuales se puede encontrar el intrusismo médico propiamente dicho, el intrusismo académico y el intrusismo del médico no revalidado. Ahora, con relación al segundo punto, debe señalarse lo del secreto médico. Desde el punto de vista legal, lo define el artículo 46 de la Ley del Ejercicio de la Medicina como todo aquello que llegare a conocimiento del médico con motivo o razón de su ejercicio no podrá darse a conocer o constituye el secreto médico. El secreto médico es inherente al ejercicio de la medicina y se impone para la protección del paciente, el amparo y salvaguarda del honor del médico y de la dignidad de la ciencia. El secreto médico es inviolable y el profesional está en la obligación de guardarlo. Refiriéndose al secreto médico, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 4 de agosto del 2011, número 1335, ha señalado, por ejemplo, en cuanto a la historia médica, que contiene datos de la esfera íntima del paciente, por lo que la misma debe ser confidencial y tiene que ser debidamente custodiada, y el repertorio de recomendaciones prácticas de la Organización Internacional del Trabajo de protección de los datos personales del trabajador señala, en cuanto al expediente del trabajador, que solo deberían recabarse los datos médicos de conformidad con la legislación nacional y el respeto del secreto médico. Y finalmente, en cuanto a la intervención, debo referirme los secretos médicos, los cuales pueden dividirse en secreto médico absoluto, considerado como aquel que obliga al médico a callar en todo tiempo y lugar, para siempre y en todo caso, y el secreto médico relativo, en virtud del cual, por aplicación de normas de orden público, limita la amplitud del mismo, pudiendo revelarlo por disposiciones de orden público como las contenidas en el artículo 47 de la Ley del Ejercicio de la Medicina. Por ejemplo, cuando la revelación se hace por mandato de la ley o cuando actúa en el desempeño de sus funciones como médico forense o médico legista. Gracias por su amable atención.
Hola, mi nombre es Yuraima Contreras. En el marco de la Cátedra de Procedimientos Penales Especiales y Simulación de Audiencia y en la continuación del desarrollo de procedimientos para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, voy a desarrollar brevemente tres aspectos relevantes del mismo contenido en el Código Orgánico Procesal Penal, como lo son la decisión, la objeción y la audiencia de conciliación. Respecto al primer punto de la decisión, el COP señala en su artículo 417 que una vez declarada admisible la demanda, el juez ordenará la reparación del daño o la indemnización de perjuicio mediante decisión que contendrá, primero, los datos de identificación y domicilio o residencia del demandado y del demandante, y, en su caso, de sus representantes. Este requerimiento es necesario para establecer claramente las partes en el proceso. Segundo, la orden de reparar el daño, con su descripción concreta y detallada, la clase y extensión de la reparación o el monto de la indemnización. De esta forma, se delimita el aspecto económico indemnizatorio a la cual se obliga al demandado a cumplir según los términos previstos en el Código Penal, en el artículo 120, respecto a que la responsabilidad civil viene a comprender tres importantes aspectos: la restitución, la reparación del daño causado y o la indemnización de perjuicio. Y en cuanto a la restitución, señala el artículo 121 Ayuden que la misma deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, con pago de los deterioros o menoscabos a reducción del tribunal. Tercero, la intimación a cumplir la reparación o indemnización, o en caso contrario, a objetarla el demandado en términos de 10 días. Esto establece dos aspectos importantes. Por un lado, o se cumple lo solicitado por la parte actora, o es objetado por el demandado por no estar de acuerdo con lo solicitado con el querellante. Y cuarto, la orden de embargar bienes suficientes para responder a la reparación y a las costas o cualquier otra medida cautelar, y la notificación al funcionario encargado de hacerla efectiva. De nada sirve un mandato judicial si no hay forma de concretarlo. Por ello, las medidas cautelares en materias procesales permiten garantizar en forma efectiva las resultas del proceso, a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión. Por supuesto, siempre que a juicio del juez exista presunción grave del derecho que se reclama, apariencia de buen derecho, además del periculum in mora. Como segundo aspecto a desarrollar en mi exposición tiene que ver con la objeción, aspecto contenido en el artículo 418 del COP, el cual señala que el demandado solo podrá objetar la legitimación del demandante para pedir la reparación o indemnización u oponerse a la clase y extensión de la reparación o al monto de la indemnización requerida. Es decir, que la norma adjetiva solo establece estos supuestos en forma taxativa para sustentar la objeción por parte del demandado sin poder extraer otro distinto. En tal sentido, finaliza indicando el referido artículo que las objeciones serán formuladas por escrito, indicando la prueba que se pretende incorporar a la audiencia, pues aún cuando el proceso penal se basa en la oralidad, existen ciertos presupuestos activos que deben ser llevados por escrito a la causa como forma de llevar el cauce procesal. Y como tercer y último punto, por desarrollar en mi exposición, está el referido a la audiencia de conciliación. El artículo 419 del Código Orgánico Procesal Penal señala que si se han formulado objeciones, el juez citará a las partes a una audiencia dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de 10 días para objetar. En esta etapa, el juez procurará conciliar a las partes dejando constancia de ello. Si no se conduce conciliación, ordenará la continuación del procedimiento y fijará la audiencia
para que ésta se realice en un término no menor de 10 días ni mayor de 30. Es de importancia resaltar que existen distintos modos para la solución de los conflictos, los cuales pueden ser por autocomposición o por heterocomposición. La autocomposición es la intervención directa de las partes de la solución del diferendo con la ayuda de un tercero, en cuyo caso su decisión no será vinculante, mientras que la heterocomposición se produce con la intervención de un tercero, siendo su decisión de obligatorio cumplimiento por las partes. Para efectos del tema en estudio interesa la autocomposición, la cual a su vez se clasifica en negociación directa entre las partes, conciliación y mediación. En atención a que el citado artículo 419 del COP establece la conciliación, la misma es definida por Funes y Río como un procedimiento para dirimir conflictos por vía pacífica e implica la intervención de un tercero, conciliador neutral, para que trate de hacer continuar la negociación entre las partes que no han encontrado hasta entonces el camino de la solución directa para armonizar sus intereses contrapuestos. Desde el punto de vista constitucional, el artículo 258 de la Carta Magna señala que la ley promoverá el arbitraje de conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos, siendo ello desarrollado no solo en el COP, sino también en otras normas legales, como en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 207, el cual reza que en cualquier estado y grado de la causa, antes de la sentencia, el juez podrá citar a las partes a la conciliación, y así como en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que en su artículo 88 señala que los medios alternativos para la solución de conflictos podrán utilizarse en cualquier grado y estado del proceso, salvo que se trate de materia de orden público o aquellas no susceptibles de transacción o convenimiento, de conformidad con la ley. En estos términos debo concluir esta breve exposición, continuando mis compañeros los otros aspectos del procedimiento en estudio. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yuraima Contreras y estoy aquí para realizar la defensa oral del proyecto de trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de abogado por la Universidad de Yacambú, titulado Inconstitucionalidad parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012. Este trabajo se circunscribió en realizar un análisis del articulado del referido decreto en su carácter de norma rectora de las relaciones de trabajo entre trabajadores y patronos, en la interacción con los demás actores sociales, tales como organizaciones sindicales, entes públicos laborales y contratistas, que pudieran estar afectados por vulneración o contradicción con disposiciones constitucionales que pondrían en detrimento los derechos y garantías de dichos sujetos, afectando consecuencialmente el Estado de Derecho y de justicia que propende la Carta Magna. El trabajo de investigación se estructuró de una primera parte donde se expone la situación objeto de estudio con una descripción detallada del mismo, de la cual se originan las interrogantes del trabajo, permitiendo la formulación de los objetivos de estudio y la justificación e importancia del mismo. La parte 2 tiene soporte conceptual. Estuvo confirmado por los antecedentes o estudios previos, las bases teóricas, sustentación legal y referentes jurisprudenciales. La parte 3 comprende la orientación procedimental, en el cual se analizó la estrategia de desarrollo con la naturaleza de la investigación y el análisis de los datos, y finalmente lo referido a los diseños jurídicos. En la parte 4 se contempla el producto, que comprendió el estudio de la inconstitucionalidad parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, concatenado con la jurisprudencia, legislación y doctrina pertinente, concordado con el análisis crítico del investigador. Seguidamente se presentaron las conclusiones y recomendaciones, así como las referencias bibliográficas
que cierran el contenido de esta investigación. En cuanto a la situación objeto de estudio, debe indicarse que la inconstitucionalidad de una norma viene a presentarse cuando una disposición de rango legal contraría una o alguna de las disposiciones contenidas en la Constitución, alterando, por ende, su supremacía, por lo cual todas las demás normas deben plegarse y, en todo caso, desarrollar su contenido, mas no modificarlo o hacer. Por tanto, ello deriva en el principio de la supremacía constitucional y de su garantía objetiva en el marco del desarrollo de un sistema de control judicial de la constitucionalidad de los actos del Estado. El citado decreto, siendo de vital importancia para el tomar desarrollo de las relaciones de trabajo, no solo entre trabajadores y patronos, sino de todos los demás actores sociales, debe analizarse si en alguna de sus disposiciones pudieran haber vicios de inconstitucionalidad objeto de un recurso de nulidad parcial por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se plantea entonces como objetivo general determinar la inconstitucionalidad parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012. Y en cuanto a los objetivos específicos, se puede indicar determinar los artículos del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, que pudieran estar viciados de nulidad por contrariar disposiciones constitucionales. Asimismo, estudiar el papel a desempeñar por el Tribunal Supremo de Justicia en el conocimiento y trámite del recurso de nulidad por inconstitucionalidad. También se tiene el establecer el impacto negativo que las posibles disposiciones viciadas de nulidad del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012 tienen en el desarrollo de las relaciones de trabajo de los actores sociales. Y finalmente, el explicar el impacto positivo que tendría la nulidad de las disposiciones del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, que pudieran contrariar el principio de supremacía constitucional. Dentro de la justificación e importancia de este trabajo se puede señalar un triple enfoque: social, jurídico y académico. Desde el punto de vista social radica su importancia en que puede marcar la diferencia, haciendo posible responder a las presentes demandas sociales en las cuales se involucra el entorno empresarial y sus trabajadores para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la sociedad. En el ámbito jurídico, su justificación radica en servir de base para el equilibrio normativo que debe existir en toda relación y en especial la laboral, a efecto que las normas regulatorias del trabajo encabezadas por dicho decreto estén lo más ajustadas posible al ordenamiento jurídico vigente, con el respectivo énfasis en las normas constitucionales. Y desde el punto de vista académico se convierte en un aporte a la doctrina jurídica nacional, como vehículo para fomentar el intercambio de ideas y servir de fuente para futuras investigaciones relacionadas con el tema. Debe indicarse que este trabajo se enmarca en la línea de investigación de la Universidad de Yacambú en política y sociedad dentro del programa Proceso Sociojurídico, donde se verifica la producción de conocimiento teórico enmarcada en la relación Estado-particular, que representada por la acción de los órganos de fiscalización laboral y demás autoridades hacia los trabajadores y los patronos, y de particular en cuanto a trabajadores y patrones, sindicatos y patronos y delegados de prevención, entre otros, con basamento constitucional, haciéndose énfasis en el desarrollo social dentro del cumplimiento de los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente, debo agradecer a la Universidad de Yacambú por la oportunidad que me ha dado para superarme profesionalmente y con ello poder aspirar a recibir mi título de abogado de la República, por lo que es mi firme convicción que el presente trabajo de grado sea aprobado por el jurado con la mejor calificación y culminar de tal modo que este gran esfuerzo personal. Muchísimas gracias.